que quieras, Señor. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar aquí con vosotros. Hemos escuchado de esta obra. Hemos escuchado buenas cosas y bueno, nos alegra estar aquí con vosotros esta tarde, esta noche. Pues vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Yo he estado hablando en este año mucho sobre Jesús y los fariseos. Vamos a Juan capítulo 2. Y hace unos 10-15 días yo tengo mucho en la cabeza este tema, Jesús y los fariseos. Era necesario. Mañana tengo pensado hablar más acerca del tema de los fariseos, Jesús y los fariseos. Y era muy necesario este conflicto entre Jesús y los fariseos. Yo no sé si os podéis imaginar cómo serían los evangelios sin los fariseos. Porque ahí cada 2 por 3 hay algún problema, algún conflicto, algún enfrentamiento con los fariseos. Y bueno, yo no voy a hablar esta noche de los fariseos, voy a empezar ahí explicando un poco cómo he llegado a este mensaje, que una vez lo he compartido, esta es la segunda. Estuve con el Evangelio de Juan. Quería buscar aquí sobre Jesús y los fariseos y encontré aquí que algo que es distinto del Evangelio de Juan era que 8 veces encontramos las frases que los fariseos querían matar a Jesús. Y era muy pronto en su ministerio tenían este deseo y sentían esta necesidad de acabar con Jesús. Y estuve ahí en el Evangelio de Juan leyendo algunas cosas y se me salió algo, vi algo, llegué hasta el capítulo 11, 12 por ahí. Y siempre mi mente volvía al capítulo 2. Y aquí en el capítulo 2 nos narra pues, el principio del ministerio de Jesús, las bodas de Caná. Jesús purifica el templo. Este es el versículo 13 al 22. Y vuelvo un poco a lo de los fariseos. Es muy probable que el hecho de Jesús, que cuando Jesús purifica el templo, y lo que hizo ahí, era ya una declaración ya de sus intenciones. Era mucho de la jerarquía de los fariseos y los saduceos y los escribas se dieron cuenta, hay algo diferente aquí. Esto es algo serio. Y Jesús hace esto, y al final, y Jesús había ido al templo cerca del tiempo de la Pascua, y dice en el versículo 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y aquí se podía dedicar algo de tiempo sobre esta frase: creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Y se podía hablar acerca de qué clase de creencia era.
Y dice el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y esto es algo que se me quedó ahí. Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí nosotros, una hija nuestra vive con nosotros debajo, vivimos arriba, ella vive abajo con 2 nietos y tenemos algo de ministerio en esta situación con mi hija y los nietos. Y también tenemos muy cerca, Toñín y Brigi somos consuegros y tenemos otros nietos ahí muy cerca, es una bendición. Y estamos intentando transmitir a los nietos una verdad de que Dios ve todo, sabe todo y está en todas partes. Es un reto que intentas a transmitir eso a estos niños pequeños. Y aquí vemos algo que va en esta línea. Que Jesús dice, Juan nos escribe esto acerca de Jesús. Dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales, pero él mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Me gusta como yo uso mucho esta versión de la Biblia al día, y dice, lo dice así en esta versión, dice: en vista de los milagros que Jesús realizó en Jerusalén durante la Pascua, muchas personas quedaron convencidas de que en verdad era el Mesías. Mas él no se confiaba de ellos porque conocía demasiado bien a la humanidad. No tenía necesidad de que se le advirtiera cuán voluble, una palabra interesante, voluble, es el ser humano. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, 100% divino. Y la parte humana de Jesús en su ministerio aquí en la tierra, entre nosotros, tenía sus complicaciones, podríamos decir, como humanamente. Tenía que navegar las amenazas y este deseo de los fariseos de acabar con él. Aquí creo que es en el capítulo 5 de Juan, nos narra de su familia biológica. No tenéis necesidad de ir ahí. Nos narra de su familia biológica, que tampoco en el principio se fiaban de él. Y al principar que había creyentes, y Juan nos dice que no se confiaba de ellos, porque sabían lo que hay en ellos. ¿Cómo era? Voluble, dice, no tenía necesidad de que se le advirtiera cuán voluble es el ser humano. Nosotros, en la obra de la Asociación de Reto, pues a veces, muchos de vosotros igual podéis identificar con esto. Viene una persona y cambia de casa o otra y dice, pues cuidado con este porque no sé qué. Y a veces hay algunos que, no te preocupes, yo tengo discernimiento. y yo sé que discernimos y a veces no discernimos. Pero Jesús sabe todo
y discierne todo. Y no hay necesidad. Y sabe de lo voluble que somos los seres humanos. Y creo que la definición de voluble que tengo y que encontré yo, dice voluble, que cambia frecuentemente de actitud o manera de pensar. Que cambia frecuentemente de actitud o manera de pensar. Y dice, se dice del tallo y de la planta trepadora, tallo voluble. Una planta trepadora tiene el tallo voluble, tiene esa facilidad de trepar, de hacer un círculo, lo que sea. Y aquí la palabra de Dios nos está hablando de esto. A primera vista igual suena un poco duro. Suena un poco igual como que no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y hay una ocasión aquí un poco adelante que nos ayudará a entender esto. En el capítulo 6, nos narra, del versículo 1 al 15, nos narra de la alimentación de los 5,000. Y Juan escribió su evangelio unos cuantos años después de que los otros 3 evangelios fueron escritos. Y él decide añadir una cosa interesante. Y el evangelio de Juan es un poco así, añade y da cosas que... Hay unas cuantas cosas en el evangelio de Juan que no están en los otros 3. Y él igual sentía la necesidad de escribir estas cosas para el bien y la ayuda y la bendición de la iglesia. Y aquí no vamos a leer este milagro de la alimentación, pero al final, en el versículo 12, después de haber comido de los panes y los 2 peces, dice en el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, y esto era un milagro, ¿vieron esto? 5,000 personas comiendo, todos se saciaron y después se recogen 12 cestas. Quedan muy impresionados. Y dice en el 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y aquí vemos esta dinámica de Jesús, del que hemos leído en el capítulo 2, que no tenía necesidad de que nadie le dijese, cuidado con este piensa así, este actúa así, este tal. Dice que sabe y conoce a todos. Y aquí entra y dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Volvió a retirarse al monte él solo. Él sabía. Y Juan, años después de los otros evangelios, nos escribe y añade esta cosa. Y había un ambiente, había una cosa, y ¡buah! No sé cómo pensaban, no sé cómo entre ellos se hablaban. Pues este hombre no entiende el carisma, no entiende el potencial que tiene. Y ellos querían como ayudar a Jesús. Pues a nosotros a la fuerza vamos a hacerle rey. Y Jesús era muy consciente del plan de Dios. Era muy consciente de cómo tenía que hacer. Era consciente
de los tiempos, y es una frase que se encuentra también, una frase de Jesús, dice, todavía no era el tiempo. Esa es una frase que se repite unas cuantas veces en el Evangelio de Juan. Era muy consciente del plan de Dios y cómo tenía que ser. Y él llegar a ser rey no iba a ser por la ayuda y la votación, ni a la fuerza, porque la gente dice, este es el rey, él va a mandar. Él llegar a rey tenía que ser a través de la cruz. La corona de espinos, derramar su sangre y tener la más grande victoria que se puede imaginar, y es la victoria sobre la muerte. Eso era como él tenía que llegar a ser rey. Y aquí nos dice que él sabía y entendía eso. Y se fue al monte. Se apartó. Eso nos ayuda a entender esa expresión. Pero si pensamos un poco más, y es algo que me di cuenta ahí, viendo aquí en el Evangelio de Juan, el trato de Jesús con diferentes personas, de que Él sabe lo que hay adentro. Y esto de la multitud era un gran error. Y él sabía, y por eso dice Juan ahí en capítulo, no se confiaba en ellos. No se podía confiar en esas ganas de, entre comillas, ayudarle. Y puede ser que sus intenciones en muchos eran igual, me arriesgo a decir, buenas, entre comillas, pero muy equivocadas. Y en la vida de los individuos, de las personas como somos, muchas veces estamos equivocados, y a veces estamos equivocados en algunas cosas mucho tiempo. Pero lo que a mí me anima es que tenemos un Salvador, que tenemos un Dios que quiere llevarnos a una madurez, que quiere llevarnos a un cristianismo auténtico, real, en las cosas que nos suceden en la vida. Y ese es uno de los principales planes que Él quiere hacer en nuestras vidas. Hay que tener un equilibrio cuando compartimos de hacer cosas por el Rey, hacer cosas en el reino, servir en el reino, y no perder vista de que Dios quiere hacer algo en nosotros. Ese carácter voluble, ese carácter que se cambia, Dios quiere hacer algo en nosotros que sea sólido. Volvemos al capítulo 1 de Juan. Y habla aquí de Juan el Bautista, de su ministerio. Nos narra aquí el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Y nos narra aquí de los primeros discípulos y del ánimo que tenían en encontrarse justo en el principio con Jesús. Y hay una historia aquí de Felipe y Natanael. Y vamos al versículo 43. Y dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y aquí entra la dinámica de que Jesús conoce a todo hombre. Y no hay necesidad de que nadie le cuente nada. Hay una omnisciencia o una soberanía actuando en la vida y en el ministerio de Jesús. Y le dice esto, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí vemos, y hay predicadores que dicen, cuando llego al cielo, quiero preguntar a Natanael qué pasó debajo de la higuera. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas orando? ¿Qué estaba algo de Natanael debajo de la higuera? Algo estaba ocurriendo en su vida y Jesús sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Y Jesús se lo dice. Y no es necesario que mañana el que está luchando con cosas, que buscas una higuera y te pones debajo de la higuera. No es necesario. Puedes confiar en que Jesús sabe y te conoce. Y mira, no sé si, qué voluble Natanael. Mira lo que dice cuando Felipe le dice en el 46. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Y no sé si cuánto tiempo transcurre aquí, minutos, media hora, una hora, en que Felipe y Natanael andan y lo encuentran. No sé si es un cuarto de hora. Dice en el 49, Natanael le dijo, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Algo ocurrió ahí y Natanael se da cuenta, este sabe. Y esta frase de, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bueno, algo hay ahí. Y hay gente que lo han examinado y han opinado ciertas cosas. Y yo esta noche no quiero entrar en eso. Solo quiero subrayar esta parte de los que somos cristianos. Así es nuestro Señor. Y el que no es cristiano, Dios sabe todo acerca de ti. Sabe todo acerca de ti. Y como dice en el capítulo 2, no se fiaba de ellos. Qué bien que Dios no contesta algunas de nuestras oraciones y estas cosas que queremos. Dios, dame esto, dame el otro, dame. Que Dios nos da lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y así, lo que quería que viéramos en esta noche es esta manera de Jesús de actuar con la gente. En sus problemas, en sus equivocaciones, llevarlos a una confianza más profunda, llevarlos a un cristianismo más auténtico, más real que hemos tenido antes. Lo vemos en otra persona. Vamos brevemente recorrer aquí algunos personajes, algunas personas en el libro de Juan. Jesús y Nicodemo, el fariseo, un principal entre los judíos, capítulo 3. Y Jesús, él va a él de noche y le hace unas preguntas y Jesús le dice en el versículo 3, de cierto te digo
te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo queda sorprendido. Y Jesús, en el versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí Jesús está, en este capítulo no nos da un final acerca de Nicodemo, pero lo que sí sabemos, que cuando crucificaron a Jesús, ¿quiénes son los hombres que los otros discípulos todos estaban esparcidos, escondidos? ¿Quién fueron a enterrar, a pedir el cuerpo de Cristo? José de Arimatea y Nicodemo. Pero Jesús aquí trata con él, y yo creo esta frase, era necesario que le preguntara, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y no sabes esto? Y Jesús está obrando en su vida, está haciendo las cosas en su vida para que llegue a un punto de realmente nacer de nuevo. En el capítulo 4, la mujer samaritana. Y sabemos de esto. Jesús está solo junto al pozo y pide a la mujer en el versículo 10, 4:10, dice, él pide agua en el versículo 9 y ella contesta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y así, esto inicia una interesante charla de Jesús con ella y Jesús está intentando llevarla a un punto. Y con la famosa frase en el 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Porque ella había expresado, dice, Señor, dame esta agua en el 15 para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Vemos aquí otra vez una situación de una mujer con bastantes problemas y Jesús va obrando, va llevándola a cierto punto. Y no quiero hablar extensamente acerca de la mujer samaritana, pero para los que habéis leído la Biblia, seguramente lo habéis leído y habéis escuchado muchas veces acerca de esto. Pero Jesús nos conoce y sabe todo. Y está intentando obrar con nosotros y llevarnos a cierto punto. Y aquí al final, pues ella va al pueblo, llama a sus paisanos, venid a ver un hombre que me ha dicho todo acerca de mí, de mi vida. Y vienen ellos y al final dice en el 41, en el 40, bueno, 39,
Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y aquí parece que no hizo milagros, pero creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y así vemos historia tras historia, situación tras situación. El siguiente capítulo, el paralítico de Bethesda. El que estaba junto al estanque, donde sabemos, donde dice la leyenda o la historia que los aguas se movían y la gente, el primero que se metía en las aguas se sanó y Jesús le sana. Y después de sanarle, Jesús se encuentra con él en el 14, ya sano. Y esto también provocó unos problemas con los fariseos. Y Jesús se encuentra con él y dice en el 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Aquí Jesús no lo deja con una sola sanidad. Le dice algo importante que tiene que saber. Dice, no peques más. En Juan capítulo 9 hay un ciego que los discípulos preguntan, ¿por qué es ciego? ¿Por qué es ciego? ¿Por pecado suyo o por pecado de los padres? Y Jesús dice, no hay pecado aquí, está ciego para que se manifieste la gloria de Dios, el poder de Dios. Aquí al paralítico Jesús le dice, mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y Jesús así obra en muchas maneras en las vidas de los que creen en Él. Nos conoce, sabe. Y a muchos de nuestras oraciones inmaduros no los contesta de la manera que nosotros queremos. Pero Dios está obrando y quiere llevarnos a algo real. En el capítulo 8, la mujer adúltera. Aquí no quiero hablar tanto de la mujer adúltera, pero quiero hablar aquí sí quiero hablar de los fariseos y los escribas, que son los que presentan a Jesús a esta situación. Claro, no traen el adúltero, traen la adúltera. Traen a la mujer y ¿qué dices tú? ¿Qué debemos hacer? La ley dice esto. Y bueno. Y cómo trata con los acusadores. Les dice, en el versículo 8:7, dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y aquí dice, estos acusados por su conciencia, uno por uno, se fueron. Jesús aquí trata con los acusadores. Y estos acusados por su conciencia se fueron. Qué triste, porque era un momento de luz.
Era un momento de luz divino. El que está sin pecado, que arroje, que tire la primera piedra. Y al decir esto, con la convicción, la acusación de su conciencia, tenía que haber unos cuantos junto a ella, bueno, yo me imagino un círculo, pues la gente arrodillada ahí. Y hay algo aquí que veo, que Dios obra en nuestras vidas. Y yo estuve ahora en Estados Unidos, no había estado en 7 años. Estuve con mi hermano hablando de una cosa que ocurrió en nuestra iglesia hace muchos años, cuando yo era un adolescente. Vino un pastor de Canadá a predicar en nuestra iglesia una semana de evangelismo. Y la congregación intentó atraer gente no cristiana y mensajes de salvación. 5 mensajes o 6 mensajes. Creo que una persona aceptó a Cristo. El hombre, mientras que está en Wisconsin, en mi tierra, predicando, está ocurriendo un milagro, un avivamiento en Canadá, en la ciudad entera, en muchas iglesias. Regresa a su casa y su iglesia está en un avivamiento. Hay gente ahí pues arrepintiéndose y confesando cosas y reuniones que duraban horas. El hombre al mes o algo, o 2 meses, pide permiso, dice: quiero volver a la iglesia en Wisconsin. Pidió permiso, vino y dijo: pido perdón. Dice: vine aquí hace unos meses, prediqué una semana y yo no estaba como tenía que estar delante de Dios. Y empezó a hablar de lo que estaba ocurriendo en Canadá. Dios empezó a mover en nuestra iglesia, una iglesia de alemanes, inmigrantes alemanes en Estados Unidos, bautistas, bastante formalitos, y gente llorando, gente pidiendo perdón. Y yo y otros 3 o 4 nos quedamos ahí. Ahora, no me estoy comparando de un adolescente como uno de los fariseos ahí con la mujer adúltera. Pero resistía. Y en estos años también he estado preguntando a mis familiares: ¿tú te acuerdas de aquello? Sí, Gerardo, mi vida, Dios marcó mi vida. Dios hizo algo en mi vida. No es que ya después de eso eran un Superman para Cristo, pero un primo mío dice: en esa reunión ocurrieron unas cosas tremendas. Un cuñado que ya está con el Señor me dice: Gerardo, ahí Dios rescató 2 o 3 matrimonios. Si no hubiera sido por esa reunión, no sé si hubieran aguantado. Bueno, otro dice: Dios, dice, en esa reunión, gracias a esa reunión, esta iglesia no se deshizo. Porque estaba todo ahí para deshacerse. Había un caldo ahí. Y yo me acuerdo, yo era joven, yo me acuerdo y pensé: qué poder de Dios. Pero yo resistía. Y pregunté a mi hermano. Dice: no, me tocó trabajar la gasolinera en ese día, que no estuvo. Y dice: pero sí, yo sé que era algo tan especial. Y Dios va obrando, y gracias a Dios, no me acuerdo, tendría que acertar la edad que tenía, no sé si eran 12 o 13 años, que con 18 años llegó un arrepentimiento verdadero a mi vida, y Dios me salvó y me libró.
Y había muchas cosas después, también luchas, metí la pata y fallé. Pero Dios, dice Proverbios, el hombre justo 7 veces cae, pero 7 veces que se levanta. Y se levanta porque es justo. Se cae porque es humano. Porque tenemos un enemigo. Y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe y Jesús está obrando. Jesús quiere llevarnos a un punto. ¿Os acordáis de María y Marta? María, ¿cómo era? Muy afanada con muchas cosas, decía Jesús, ¿no? Afanada estás. Y aquí en Juan, en el capítulo, creo que es el 11, la muerte de Lázaro, Marta, la hermana de Lázaro, la Marta de María. Y Jesús, a propósito, no se acerca, no va a escucha de la enfermedad de Lázaro, adrede, deja pasar el tiempo para que muera, y va, y ya está muerto. Y dice en el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y aquí vemos a Marta con ideas correctas, tiene una doctrina correcta, tiene un conocimiento correcto, pero falta algo muy personal, muy profundo de confianza en ella. Y Jesús, en el versículo 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esto es el consuelo de los cristianos. Yo sé que tengo vida eterna. Yo sé a quién pertenezco. Van a ser casi 2 años que estuve muy enfermo. Y tardé un rato en darme cuenta que la cosa era grave. Me mandaron de un hospital a otro. Y llego, entro ahí y veo un equipazo y digo, toda esta gente es para mí. Dice, sí, señor, es para ti. Y digo, que esto es grave, ¿ah? Sí, es grave. Una cosa que me ocurrió en ese momento era, Señor, empecé a orar en inglés y en español, y una enfermera dice, ¿qué ha dicho usted? Y la otra le dice, está rezando. y pensé, y mi mujer, me voy. Estaba un tiempo y me vino una confianza, Darlene va a estar bien, no pasará mal, pero va a estar bien. Y después mi hija, con sus 2 hijos. Mis otras 2 hijas están es otra situación, pero dije, ay Señor. Me vino una confianza, van a estar bien. Después ya no me acuerdo de muchas cosas y descansé. Y esa es la esperanza de un cristiano. Dice,
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Qué bien, qué bien. Y mañana quiero hablar un poco acerca de esto más, de la victoria, aunque voy a hablar más de los fariseos, pero hay una parte que es de la victoria sobre la muerte. ¿Crees esto? Y el 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y mucho de nuestra vida como cristiano es Dios nos quiere llevar a unos puntos donde reflexionamos bueno, ya se me ha olvidado, no tenía que haber apuntado estas palabras, pero son puntos importantes donde ocurre algo espiritual que no lo puedes ir a una escuela bíblica y que te lo meten adentro, no, es algo que tiene que ocurrir entre tú y Dios y tu servicio a Dios y siguiendo a Dios y obedeciendo a Dios. Y llegas a este punto y dices, sí creo. Sí. Volvemos al capítulo 6. Después del milagro, y ya 10 minutos más, no hay problema aquí, ¿no? Otros 10, 15 minutos más. Y dice en el 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Teníamos que igual haber leído Juan 18 cuando Jesús está delante de Pilato y la cuestión de que tú eres rey. Y Jesús, si podéis poner Juan 18, 36. ¿Alguien ahí? Juan 18, 36. Me voy desviando un poco. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bueno, ya volvemos a Juan 6. Era importante, Jesús se esconde, Jesús va al monte. Sus discípulos, los siguientes versículos, al anochecer, sus discípulos cruzan otra vez el mar en barco. Jesús en la noche va andando sobre el agua, se junta con ellos en el barco, llegan a Capernaum. La gente busca a Jesús, llegan a Capernaum, no sabemos si es un día o 2 días, llegan a Capernaum. Pero está pendiente este tema de querer hacerle rey. Igual ya el ánimo y ese chispa, ese tal, ya se ha disipado, ya no está. Pero está a ese tema. Y la gente está, parece que esto es en la sinagoga, y es cuando mucho 2 días después de esto. Y dicen el 25, y aquí pone en vuestras Biblias, ¿qué pone sobre estos versículos? Jesús el pan de vida. Y dice esto, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No pierde tiempo en decir, no, yo llegué aquí, a tal hora, fíjate, crucé el mar, bueno. No, dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y empieza la enseñanza de que Él es el pan de vida.
Y esta enseñanza, y empieza a hablar del maná, de Moisés, Israel en el desierto. Y empieza a hablar unas cuantas cosas, y mi intención no es hablar y merece su propio sermón sobre esta enseñanza. Hay una parte muy dura de esta enseñanza del versículo 51 al 59, donde él habla de que tenéis que comer mi carne y beber mi sangre, que es ya una sombra de la Santa Cena, y choca. Y vamos al versículo 60. Y dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Y eran discípulos. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos comentaristas hablan aquí de que Jesús sabía que era necesario. Lo que querían hacer, que a la fuerza hacerle rey, necesitaba una respuesta de él también. Y da una respuesta y habla de una vida muy seria con él. Y algunos no lo comprendieron, no entendían. También muchos de estos que dicen que se fueron, muchos eruditos creen que en el día de Pentecostés y en los grandes movimientos en el libro de Hechos, muchos de estos discípulos muchos de ellos igual entraron en la iglesia otra vez después del día de Pentecostés. Pero dice que se fueron muchos de ahí. Y Jesús, sabiendo cómo eran, tenía que hablar de esta manera. Pero están todavía los 12. Y dice en el 67: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Jesús tiene un propósito. Y aquí vienen unas palabras de Pedro, que cantamos canciones con estas frases de Pedro. Hay himnos también, hay poemas escritos por lo que Pedro aquí dice. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, como he dicho, con todo lo voluble que somos en nuestros caracteres, en nuestras personalidades, Él es fiel. Y Él empezó una obra y lo terminará. Y yo os quiero animar de no perder vista de esto, de que Dios quiere que seamos reales, auténticos, maduros, hombres y mujeres de fe. Y siendo así, vamos a ser sal y luz en esta tierra. Vamos a ser testimonio yo no digo sin tener que servir y hablar, no, pero va a haber un apoyo, una ayuda en nuestras vidas en el ministerio. Pero Dios quiere hacer esto en nosotros. ¿Amén? Pues gracias, Dios. Gracias por tu fidelidad en nuestras vidas, Dios. Gracias
que tú realmente sabes todo. Ayúdanos a entender que es un descanso, es un alivio, que tú sabes acerca todo, absolutamente todo acerca de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras motivaciones, Señor. Y hoy en esta noche venimos ante ti y pedimos para cada persona, Señor, pues dirección, respuesta, ayuda a la gente a tomar decisiones, ayuda a personas a ser librados de sus acusadores, de sus problemas, Señor. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias que tú estás obrando y quieres obrar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo.